Conocemos de antemano lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, entonces que hablar de fe ciega es ilógico porque usted ya vivió lo que Dios hizo en su vida, ya sabe lo que Dios ha hecho, así de que usted puede tener fe en que Dios va a hacer, ¿sí? Entonces no es ciega, usted ya tiene una referencia comercial de Dios, por así decirlo, acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. También decíamos que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, que muchos viven creyendo en Dios, pero no viven creyéndole a Dios, y que aunque usted y yo podamos decir que creemos en Dios, nuestra vida debe reflejar que le creemos a Él, ¿sí? No tanto que creemos en Él, sino que le creemos a Él, es decir, que Dios lo que dice que va a hacer, hará, ¿sí? Tener la confianza y la certeza en el Señor. Hay un texto en Isaías, capítulo 43, versículo 10, donde Dios le dice al pueblo de Israel, le habla a este pueblo. Isaías 43, 10, y quiero que lo tengan, que lo busquen en su Biblia, y le dice lo siguiente: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él lo ha escogido para ser testigo de Dios. El pueblo, y no solamente es el pueblo de Israel, recuerde que Pablo dice que usted y yo somos el Israel espiritual, somos ese pueblo de Dios. Pedro después dice que usted y yo somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Usted y yo venimos a ser ese Israel espiritual, ese Israel que el Señor ha ingresado, porque hemos creído en el Señor. Entonces hemos sido llamados a ser testigos. ¿Cuántos habrán sido llamados? ¿Alguien alguna vez ha sido llamado para ser testigo electoral? Levante la mano. ¿Qué le toca hacer? ¿Alguien me puede contar qué le toca hacer como testigo electoral? Testigo electoral debe de estar encargado de mirar que no vaya a suceder algo anómalo, o sea, que no vaya a haber algo diferente a la transparencia de lo que dice el Estado colombiano. Ok, listo. ¿Alguien ha sido llamado como testigo en algún caso, en algún problema o en algo? ¿Un accidente o algo? ¿Qué le tocó hacer? Ajá, ya. Ajá, ok. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: usted es mi testigo. ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros testigos? ¿Por qué qué? Porque usted y yo hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Quién de aquí no ha experimentado a Dios? ¿O quién ha experimentado más bien a Dios? ¿Quién ha conocido a Dios? ¿Quién ha tenido experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Alguien? Todos, creo, ¿no es cierto? La mayoría. Hemos experimentado a Dios de una u otra forma. Entonces somos testigos de que Dios puede hacer. Somos testigos de que Dios puede obrar. Pero no solamente somos llamados a ser testigos. Dice que hemos sido llamados a ser sus siervos. Personas que están para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él, comprendemos quién es Dios, ¿sí? Y sabemos que no ha habido, no hay, ni hubo, ni habrá otro Dios diferente. Entonces, creerle a Dios implica vivir en el propósito de Dios para tu vida. Creerle a Dios implica que usted y yo tenemos que vivir en el propósito de Dios para tu vida. Somos testigos de Dios, somos llamados a ser siervos de Dios y estamos llamados a creerle a Dios. Pero les decía, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, vivimos bajo el propósito de Dios. ¿Todos conocen los cheques? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos se vieron Yo Me Llamo? La final de Yo Me Llamo. ¿Saben qué se trata? Pues yo sé que casi no ven televisión, el pastor sí, a mí sí me encanta, pero
hay un programa, hay un aparatico parecido a esto, se llama televisor, porque yo sé que muchos hermanos solamente tienen la Biblia en su casa, ¿sí? Y vemos un programa que se llama Yo Me Llamo. Salen en la noche, después de las 8 creo. ¿Vieron el finalista de Yo Me Llamo? ¿Qué le entregan al finalista de Yo Me Llamo? Un cheque grandote. Usted se imagina, usted como finalista le entregan ese cheque 500 millones de pesos, grande o chiquito. Piense que a usted le entregan un cheque y usted dice, uy, tan lindo el cheque, hasta me gustó la firma del maestro Escola, ¿no es cierto? Y tiene la firma de Amparo Grisales, entonces me gusta el cheque. ¿Y usted qué hace con ese cheque? Lo más lógico es que uno lo enmarque y lo cuelgue en la pared, ¿sí? ¿No es cierto? Si hacemos eso, ¿qué haríamos con un cheque de 500 millones de pesos? ¿Lo hago qué? Lo hago efectivo. Mi hermano, ¿un cheque es para cambiar o no? Un cheque no es para andar con él. No, es que yo tengo un cheque y es bonito, soy rico. Y la plata, no, aquí la tengo, en un cheque. ¿Ya lo cambiaste? No. ¿Por qué? No, porque es que me parece muy lindo. Si a usted le entregan un cheque, ¿quién le garantiza que ese cheque tiene fondos? ¿Quién le garantiza? ¿Usted sabe que han estafado con cheques? ¿Sí? Porque cuando usted va y reclama ese cheque se da cuenta que es ¿qué? Gracias. ¿No es cierto? Falso. No tiene fondos. Aparece en transacción y cuando menos piensa, no, ese cheque no tiene fondos, entonces no podemos responderle por ese dinero. Mi hermano, la fe en el Señor es como un cheque. La diferencia es que usted sabe quién le entregó ese cheque. Y quien dice que le entrega todo para que usted y yo lo hagamos y le sirvamos a Él, tiene los fondos suficientes para que usted y yo actuemos por fe. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos cristianos no reclamamos el cheque del Señor. Y hemos sido llamados a ser testigos de Dios. Y el Señor nos ha dado la autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no me vayan a ir. ¿O qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. Usted y yo salimos a evangelizar y a hacer la obra del Señor por nosotros o por la autoridad que le ha sido dada a Jesús. Él nos manda porque Él tiene la autoridad. Él nos manda porque Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Usted y yo estamos llamados a ir a servirle al Señor por la autoridad de Jesús. Pero cuando no le creo a Dios, sencillamente no empiezo a andar por fe. No empiezo a caminar por fe. Creerle a Dios implica empezar a andar por fe. Y vuelvo y les digo, uno no anda a ciegas. Uno anda de acuerdo a lo que ha visto que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. En este texto encontramos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia que tenía, despidiéndose de la iglesia de Éfeso y diciéndole que tenía que ir a Jerusalén, del deseo que tenía él de ir a Jerusalén. ¿Quién puede leerme Hechos 20, 22 al 24? Muy bien. Miren, interesante lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 22, Pablo utiliza una palabra griega que se pronuncia dedemenos. Y esa palabra viene de otra palabrita más corta que es deo, que significa atado. Es como cuando una persona lo cogen y lo amarran y lo llevan prisionero. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso es: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pablo se sentía obligado, es decir, que el Espíritu de Dios, como dijo en otro texto, puso en él el querer como el hacer. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos obliga a trabajar. Y Pablo dice: yo me siento obligado a trabajar, me siento empujado por el Espíritu Santo de Dios
de ir a Jerusalén y no sé lo que me espera allí. Servirle al Señor, hermano y hermana, la fe que implica el andar por fe, implica no saber lo que le espera en el futuro. Aprender a andar por fe no tiene un mapa, no tiene una ruta establecida. Aprender a andar por fe es aprender a caminar de acuerdo a lo que el Señor te va mostrando. Y es más triste, más cruel todavía, si quisiéramos decirlo de alguna manera, lo que Pablo dice en el versículo 23, ¿sí? Solo que el Espíritu Santo da ¿qué dice él? Me da testimonio, ¿no es cierto? Le da testimonio de que me espera de victoria en victoria. ¿Que me esperan qué? No, mi hermano. Imagínense lo que le dice el Señor a Pablo. El Espíritu Santo me dice que en ciudad, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, solo el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Quiénes estarían dispuestos a salir así? El Señor le dice, necesito que vaya a predicar a Jumbo, pero le va a esperar cárcel y sufrimiento. ¿Usted arranca? ¿Sí arrancamos? No creo. Mi hermano, no creo. Y Pablo dice, pero mi vida no vale nada. Yo no le hago caso a eso. Yo no le hago caso al Espíritu Santo. Es más, está bromeando. Yo pienso que es molestando. Dice él, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿A qué nos está empujando el Señor? ¿A qué te está empujando Dios? Mi hermano y hermana, hemos venido hablando del servicio. En la escuela dominical estamos hablando de los dones. Usted tiene que tener algo con lo cual usted desearía servir en la iglesia. Tiene que haber algo en lo cual usted pueda sentir que puede ser útil en la iglesia. Y si usted tal vez dice, no, pastor, yo no sé en qué podría servir, yo le invito a que usted le ore al Señor y le diga, Señor, heme aquí, quiero servirte, pero prepárese, porque usted le dice al Señor y el Señor lo primero que le va a decir a usted es, venga, lo estaba esperando, lo necesito. Porque el Señor no nos va a decir, si usted le ora al Señor, Señor, ¿en qué te sirvo? Dios no va a decir, no, mira, la agenda está llena, ahorita no, tranquilo, quédese ahí sentadito. No, el Señor te va a usar, porque Dios necesita usarnos. El problema es que a veces no queremos ser usados. Pareciera que creemos, que quisiéramos, pero en realidad estamos diciendo que sí, pensando en un no. Estamos al revés, al contrario de Ricardo Arjona, ¿no es cierto? Estamos diciéndole, Señor, sí, pero ojalá no se dé. Porque nos cuesta disponernos para servir. Y le tengo una noticia, una palabra tal vez un poco incómoda, pero en algún momento lo dije. Dios no usa flojos ni los necesita. Dios no usa a las personas flojas ni las necesita, mi hermano. ¿Sí? Dios no las va a usar. Dios necesita personas dispuestas. Y es más, Dios llama a los que están ocupados. Usted lee la Biblia y usted se va a dar cuenta de que el Señor llama a la gente que está ocupada. El autor de Hebreos, en el capítulo 6, viene hablando y les dice en los primeros versículos, dice, mire, ya está bueno de hablar de los rudimentos de la fe. Ya está bueno de que nosotros estemos hablando de temas doctrinales básicos sobre la salvación, sobre el bautizo, sobre la oración, sobre si debo de hacer esto, si no debo de hacer lo otro. Y es necesario, le dice el autor de Hebreos, que avancemos hacia una madurez cristiana
que se da en el servicio al Señor. Porque de nada nos sirve, y perdónenme hermano y hermana, usted venir cada 8 días a escuchar palabra de Dios, ¿sí?, si no está sirviendo al Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 9, que dice, muy bien, está persuadido de que hay cosas mejores, dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y cuando está hablando de esas cosas mejores, no está hablando de prosperidad, de que es que usted tiene una casa, Dios le va a dar 2, tiene un carro, Dios le va a dar un mejor carro. No estamos hablando de eso, porque si usted lee el versículo 10, dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hace. Hermano y hermana, la verdadera madurez cristiana se da en el servicio. La verdadera madurez cristiana se da en la medida en que usted y yo servimos en la obra. Porque en la medida en que servimos, estamos poniendo en práctica lo que aprendemos del Señor. Estamos haciendo lo que Jesús dijo, que Él vino ¿para qué? ¿Para que le sirvieran? Yo vine para servir y no para ser servido. Y dice el autor de Hebreos, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que los esperan se hará realidad, refiriéndose a la salvación. Entonces, hermano y hermana, Dios no usa flojos ni los necesita. Cuando usted lee la Biblia, usted por ejemplo encuentra a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando el Señor lo llama? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando lo llama Elías? Cuando Elías pasa a su lado. Estaba Eliseo tomando gaseosa, hablando con los amigos, estaba jugando en el celular. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Alguien sabe? Estaba arando. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Habían 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se le acercó a él, le echó su manto sobre sus hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y ¿qué hizo? Los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después, ¿qué hizo? Al final, se fue con Elías como su ayudante. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Y el Señor lo llama para que siguiera, para que fuera el sucesor de Elías, ¿o no? ¿Y qué hace Eliseo? Se regresa, coge lo que tiene, lo ofrenda, lo da en ofrenda a todo el pueblo y se va. Aquí a mí me llama la atención algo. Podría decir uno, como dirían unos griegos, quemó los barcos. Listo, quemo mis yuntas de bueyes, quemo el arado y ya no tengo más con qué trabajar. De aquí en adelante me dedico a seguir al Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo llama? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Cobrando impuestos, mi hermano. Vuelvo y les digo, Dios no usa, no necesita a la gente floja. Dios no usa gente floja ni la necesita. Dios siempre te llama cuando estás ocupado. Dios siempre te llama cuando estás ocupado. Así de que si la excusa es
No, es que estoy muy ocupado para servir, estoy muy ocupado para hacer, no tengo tiempo para hacer. Ahí es donde te llama el Señor. ¿Y usted sabe por qué? Porque el Señor quiere probar nuestra fe. Porque le hemos dicho a Jesús que Él es el primero en nuestra vida. Le hemos dicho a Jesús que Él es lo primero en nuestro corazón. Le hemos dicho al Señor que Él es lo más importante que tenemos. Es más, decimos que amamos más a Dios que a cualquier otra cosa. Pero al momento de hacerlo y de demostrarlo, Jesús empieza a ocupar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y ahí para abajo. Señor, yo te seguiría, pero Señor, oí. Señor, justo hoy. Señor, en este momento. Y siempre tenemos una razón para no seguir. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, hermano y hermana. Y es que aunque el Señor siempre nos llama cuando estamos más ocupados para servirle, Él siempre ha prometido estar a tu lado. Siempre ha prometido estar al lado suyo. ¿Cuántos conocen o han oído hablar de Jeremías? Sabemos quién era Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón. En Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 19, el último versículo, Dios le dice a Jeremías: vaya y háblele al pueblo en nombre mío, ¿sí? Y él va y se para en el templo y dice: miren, en el nombre del Señor yo le quiero decir que tal. Y termina el capítulo 19, Jeremías anunciando lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando usted pasa al capítulo 20, el primer versículo dice: y fue tomado preso Jeremías y lo colocaron en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo? ¿No es cierto? Le colocaban una tabla así, quedaba así con las manos y así, y lo colocan en la puerta, ¿sí? En la puerta, creo que era la puerta de Benjamín, lo coloca para que todo el mundo lo vea, ¿sí? Haga de cuenta que usted lo ponen en plena autopista, plena luna, ahí lo ponen en el cepo, y no siendo suficiente le dan azotes a Jeremías. Pero lo curioso y lo interesante y lo bonito es el versículo 7 del capítulo 20. ¿Quién lo puede leer? Muy bien. ¿Usted sabe qué significa ese "me sedujiste"? ¿Qué quiere decir? No. Lo que Jeremías le estaba diciendo al Señor: Señor, me engañaste. Usted me trajo con engaños. Usted jugó con mis sentimientos, es lo que él le está diciendo, ¿sí? Esa es la palabra que utiliza un hombre que ha caído en la infidelidad y dice: no, pues que yo fui seducido y me engañó, caí. No era mi intención, pero caí. Dice Jeremías: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. En otras palabras, Señor, usted me cuenteó. Eso es lo que él le está diciendo al Señor: me engañaste. Eres más fuerte que yo, me dominaste. Ahora soy objeto de burla y todos los días se ríen de mí. Pero sigue diciendo el Señor: pero no pude callar. Lo que Jeremías le hace es un reclamo responsable al Señor. Le dice: Señor, venga, usted me engañó. Si usted me hubiera dicho que ser profeta iba a ser tan duro, no, Señor, yo no hubiera caído. Pero usted sigue leyendo y dice Jeremías: no pude callar. Porque yo me imagino a Jeremías ahí diciendo: no voy a volver a hablar en el nombre del Señor, eso me pasa a mí por meterme de profeta, yo no voy a hacerle caso al Señor. Jeremías, ¿qué dijo el Señor? Y Jeremías hablaba. Y al final, interesante, porque más adelante dice Jeremías, creo que en el versículo 11: pero tú, Señor, estás conmigo. ¿Sí es el versículo 11 del capítulo 20? ¿Qué dice? Muy bien. Jeremías dice: pero tú, Señor, estás conmigo como poderoso gigante. Servir al Señor no es fácil, hermano y hermana. No es fácil, pero es gratificante. Servir al Señor no es fácil, es gratificante.
Algo que he aprendido en mis años de ministerio pastoral es no pedirle detalles al Señor para que no vaya a pasar lo de Pablo. Le esperan prisiones, le esperan sufrimientos, le espera esto. Casi nunca el Señor da detalles. Casi nunca. Y las veces que da detalles son detalles poco alentadores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No, pues qué belleza. O sea, voy a sufrir, pero tranquilo, que usted está al lado mío. Claro, es que eso es la fe. Eso es creerle a Dios. Saber que voy a pasar dificultades, pero que el Señor está a mi lado. ¿Cuántos hemos leído Hebreos 11 y nos habla de la fe? Y nos quedamos con los primeros versículos, ¿no es cierto? Por la fe. ¿Qué dice? Abraham creyó en la promesa y recibió su hijo. Por la fe, y fue y conquistaron naciones. Y por la fe cerraron bocas de leones. Y uno dice, amén, Señor, reclamo eso para mí. Yo quiero cerrar bocas de leones o leonas. Yo quiero conquistar, Señor, yo quiero. Pero cuando usted sigue leyendo más, otros por la fe fueron apedreados, fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron torturados y caminaron como gente sin nación, de aquí para allá esperando una promesa mayor. Mi hermano, nos han enseñado que el que tiene fe le va bien. Nos han enseñado que el que sirve al Señor y tiene fe prospera en todo. Pero se nos ha olvidado enseñar que el que tiene fe tienes una patria celestial y probablemente sufra calamidades y probablemente sufra necesidades y probablemente sufra oprobios, quizás hasta calumnias. De pronto ni tiempo tendrá, enfermedades también, quien sirve al Señor. Pero el que tiene fe, le cree a Dios, camina con Dios. Abraham, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y vete a dónde? Deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, mire Abraham, usted va a dejar Canaán, se va a ir allá, pero en el camino usted va a tener un problema con su primo Lot. ¿Sí? Va a pelear con él. Y él va a escoger la tierra más fértil, pero después yo voy a hacer que le vaya mal. Y usted va a ir a él lo van a secuestrar en tal parte. ¿Sí? Y su esposa va a quedar embarazada en tal fecha, pero yo le voy a pedir que sacrifique su hijo, pero tranquilo que usted no lo va a sacrificar. ¿Sí? Y aparte de eso usted va a sufrir de hambre y usted va a tener que decir que su esposa es su hermana. Si Dios le da a Abraham todas esas pautas, muy probablemente Abraham diría, no, pero venga, no va a ser tan fácil el viaje. O si Dios le dice a Moisés, cuando le dice, mire Moisés, vaya, a José le habló en sueños. ¿Y qué le decía a José en sueños? ¿Qué le mostraba en sueños? Que los hermanos iban a postrar, él iban a adorar. Hasta ahí le mostró. Pero si él le dice todo lo que tenía que pasar para que eso sucediera, yo creo que él no va. Ese día que el papá lo manda a visitar a los hermanos no va, ¿o sí? No. Claro, él diría, no, venga, hoy es el día en que me van a vender, voy a sufrir. No, pa, estoy enfermo, me duele la barriga, tengo COVID, lo que sea. ¿Sí? Algo hace, pero no va. Pero él va porque no conoce lo que Dios le tenía preparado. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y diles, y habla con el faraón, pero nunca le dijo que el faraón se iba a poner, que los iba a perseguir, que los iba a poner 40 años en el desierto, que los iban a picar unas serpientes, que la tierra se iba a abrir, que iban a construir un becerro. No, nunca le dijo eso, simplemente empezó a caminar con el Señor. Mis hermanos, yo les confieso algo, si a mí el Señor al principio, en el 2004, me hubiera dicho que el ministerio pastoral iba a ser difícil, yo le aseguro que no, yo no me monto en ese bus. Les aseguro que no se monta uno en el bus, porque quizás cuando el Señor le dice a usted, mire, vas a servir en el ministerio pastoral, pero van a haber calumnias, van a haber dificultades,
vas a pasar necesidades. Es más, si usted predica de un tema y solo de ese tema van a hablar porque no tienes otros temas de qué hablar. Pero si tú predicas de otros temas y de diferentes temas, van a decir que usted tampoco se enfoca en nada. Si usted visita mucho, Carlos, van a decir que usted es un desocupado que mantiene en la casa de los hermanos. Pero si no visitas, van a decir que eres un desinteresado. Si usted hace todo en la iglesia, van a decir que usted no delega, que es que el pastor todo lo quiere hacer. Y si delega, dicen que es que usted no quiere hacer nada en la iglesia. ¿Sí? Si el Señor me hubiera dicho que si yo llego a tener cosas, van a decir mínimo el pastor se está gastando los diezmos de la iglesia. Y que si no tengo, van a decir no, que falta de testimonio porque el pastor es mal administrador. Sea porque sí o sea porque no, hermanos, en el ministerio pastoral siempre salimos perdiendo. Si uno se viste elegante, que es muy arrogante o prepotente. Y si uno se viste muy casual, que es irreverente. Si trabaja, que no ama la obra del Señor. Y si no trabaja, que es un holgazán, y que el que no trabaje, que no coma. Pero si a mí el Señor me hubiera dicho eso antes de empezar el ministerio, no le sirvo. No le sirvo. Porque hay otras cosas que podía haber hecho. Yo podía haber dedicado a ser maestro de escuela dominical y tengo menos responsabilidad, menos presión y podría estar haciendo algo. Pero hermanos, si lo que sé hoy, lo que he vivido hasta hoy, lo que he pasado en estos 2004, estamos hablando de 18 años de ministerio, si esa información que tengo hoy, el Señor me la da en el 2004, vuelvo y asumo el ministerio pastoral. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todo, Dios me ha sostenido. Porque a pesar de todo, el Señor nos ha sostenido. Porque a pesar de todos mis errores, dificultades, los que he cometido y los que voy a cometer, de una vez de antemano los prevengo, ¿sí? De todas las equivocaciones que podemos cometer, Dios ha estado al lado mío. Y nada nos ha hecho falta, Dios provee todo. Por eso lo que dice el Salmo 56:9 es real, ¿sí? Mis enemigos emprenden la retirada cuando yo clamo a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está a mi lado. Hermano y hermana, cuando usted decide servirle al Señor, mire, no importa lo que pase a su alrededor, no importa las dificultades que pueda tener, recuerde algo, Dios está a su lado, Dios está al lado suyo, pero tienes que estar dispuesto a servirle al Señor. Y el Señor, y quiero terminar con esta pregunta que el Señor hace en Jeremías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, viene una esposa, la mujer de un profeta, de un ayudante del profeta que había muerto, y le dice: oiga, profeta, mi esposo le sirvió, estoy endeudada, no tengo con qué pagar y mis acreedores han amenazado con llevarse a mis hijos. Y el profeta le hace una pregunta a la mujer, muy interesante. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Y se queda pensando y le dice: dime qué tienes en tu casa. Y la respuesta de ella es: no tengo nada. Primero le dice: no tengo nada. Un poquito de aceite, Señor. No tengo nada, Dios. Y esa misma pregunta nos hace el Señor: ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Y quizás muchos decimos: no, pastor, yo no tengo nada para servir. Yo no sé qué hacer en la iglesia. No tengo nada. Yo escasamente sé saludar. Bueno, ¿sabes saludar? Tenemos un ministerio de ujieres. Necesitamos personas que se paren así como Saúl, elegantes, así, serios, firmes, y saluden a la gente, lleguen temprano y le den la bienvenida. Mis hermanos, pastor, yo no sé hacer nada, pero saben hacer café. Gilmita es la que hace el tinto, ¿no es cierto, Gilmita? Pero a Gilmita le encantaría que alguien más dijera: Gilma, yo hoy quiero hacer el tinto. Y le aseguro que Gilma le dice: venga, y le enseña a Gilma cómo hacer el tinto, y reparten el tinto. Pastor, yo no sé qué hacer, pero usted sabe tomar nota.
Hermanos, necesitamos que nos ayude a llevar la asistencia de la escuela dominical de la iglesia. Pastor, yo sé prestar atención, necesitamos que nos ayude con los niños. A mí me gusta enseñar, necesitamos maestros de escuela dominical. Pastor, yo sé tocar un instrumento. Alejo dice, vea, aquí estoy. Venga, necesitamos a alguien que haga. Y por eso les hablaba de Sarita. Yo sé cantar, yo quiero cantar. Cante. ¿Y qué hizo esta viuda? ¿Qué le dice el profeta? Vaya. Le dice, vaya y busque entre sus amigos vasijas y empiece a llenar y llene. Y ella va y busca, trae todas las vasijas, las que tiene, las prestadas, las tinajas, pide a todo mundo y empieza a vertir el aceite. Un poquito de aceite, un poquito de aceite. Cuando ya le dice a su hijo, mijito, tráigame, Pedrito, tráigame otra vasija. No, mamá, ya no tengo. Ya todas están llenas. ¿Qué sucede? El aceite cesa. El aceite cesa. Y vuelve esta mujer donde el profeta. Profeta, ya se me llenaron las tinajas, ¿y ahora qué hago? Yo imagino el profeta, ay Dios mío, todo hay que decírselo. Pues vaya, véndalo. Pague su deuda y viva con el resto. Así es el Señor. Lo poco que tú tengas, lo poco que yo tenga, el Señor lo va a usar. Dios no necesita expertos. Dios no necesita personas expertas. Dios necesita personas dispuestas. Ustedes, hermano y hermana, no es que tenga que ser el más valiente. No, cuando yo pierda el temor, sirvo. No es perder el temor, es disponerse a servir. No es que usted y yo perdamos el miedo para servir, no. Aquí no tenemos profesionales del servicio. Aquí no tenemos personas profesionales para servir. Tenemos personas dispuestas para servir. El Señor no usa al profesional. ¿Sabe por qué? Y no digo a la persona que tenga una profesión. Dios no usa al que se crea profesional. Porque cuando usted haga las cosas creyéndose un profesional, usted nunca le va a dar la gloria a Dios. Porque usted va a reconocer, es que como yo sé, Dios siempre usa vasijas de barro. ¿Cómo? No altivos. Mis hermanos, estamos llamados a servir. Estamos llamados a disponernos para servirle al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes para el Señor? ¿Qué tienes para darle a Dios? Porque está muy lindo creer en Dios. Y es muy fácil decir que le creo a Dios. Y es fácil decir que le creemos a Dios. Pero ¿qué tienes en tu casa para demostrar que le crees a Dios? Esa mujer podía haber dicho, no, venga, no me coja recocha. Más bien regáleme, así sea para pagar la primera cuota, que yo miro cómo me consigo la segunda. Pero el profeta le dijo algo descabellado. Vaya, consigue vasija de aceite. Y esta mujer le creyó a Dios y fue y lo hizo. ¿Cuántos hemos dejado de servirle al Señor porque ya no le creemos a Dios? Pastor, no me alcanza el tiempo. Pastor, no puedo. A mí, yo le entiendo, yo comprendo. Y yo digo, no, sí, está bien. Incluso a algunos le he dicho, no, tranquilo, hágale, no se preocupe. Y se lo digo de corazón. Pero ¿qué le dice el Señor a usted cuando usted dice, no quiero servir, no puedo servir, no puedo ir a la iglesia? Señor, estoy ocupado. ¿Qué te está diciendo el Señor? No quiero que me responda, porque no soy quien para juzgar. Solamente quiero que usted y el Señor
Y quiero que cierre sus ojos y usted le pregunte al Señor, le conteste, es más, le conteste al Señor, le conteste al Señor si usted le está sirviendo a Dios. Contéstele al Señor esa pregunta: ¿usted le está sirviendo a Dios? Si tu respuesta es sí, está bien. Si tu respuesta es no, o un sí no muy convencido, explíquele al Señor por qué no le está sirviendo. Señor, es que el trabajo. No, Señor, es que el pastor. No, Señor, es que no sé, el clima. ¿Qué sé yo? ¿Qué te está impidiendo colocar tus dones y talentos al servicio del Señor? O Señor, no sé qué hacer. Quizás no sabes dónde servir, quizás no sabes cómo servir. Y dile ahí mismo en oración: Señor, no sé cómo servirte. Muéstrame, Dios, cómo te puedo servir. Muéstrame, Señor, cómo puedo colocar mi vida, mis dones y mis talentos a tu servicio. Y le aseguro, hermano y hermana, que Dios te va a responder, porque el Señor necesita. Jesús decía: a la verdad, la mies y los obreros demasiados, pocos. Entonces no se preocupen que yo mando obreros a la mies, dice el Señor. No, ¿no es cierto? ¿Qué dice Él? Ajá. ¿Y qué más sigue diciendo? Por tanto, no, pedid, no, pidan al Señor que mande obreros a su mies. Rogad para que manden obreros a su mies. ¿A quién tenemos que clamar? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, responderle al Señor. ¿Quién irá? ¿Quién hablará por nosotros? ¿Quién servirá por nosotros? ¿Cuántos podemos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque siempre tú creas oportunidades para servirte. Gracias, Señor Dios, porque siempre tú creas momentos para servirte. Gracias, Señor, porque el servicio, Dios, no es fácil. Señor, y tú sabes que no quiero desanimar a nadie, pero sí quiero, Señor, agradecerte, porque sé que tú levantarás, Señor, hombres y mujeres que te sirvan de acuerdo a sus capacidades, a sus dones, a sus talentos, Dios. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está hoy acá, Señor. Yo te pido que tú le muestres a ellos dónde pueden servir, en qué área son útiles, Señor, dónde tú los necesitas, Señor, dónde tú quieres, Señor, que sirvan. Gracias por la vida de ellos, Señor. Bendícelos, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús.